Carlos solía despertarse cada día sin esperar nada. El canto de las gaviotas entrando por la ventana era el único sonido que le recordaba que el mundo seguía en movimiento, pero para él, el tiempo se había detenido hace 7 años. Su casa en Setúbal, antes llena de vida, ahora era un refugio para la ausencia. Cada objeto, cada fotografía enmarcada, cada rincón tenía la sombra de su esposa Elena. Desde que murió en aquel accidente absurdo, la luz se apagó para él. No eran solo sus ojos los que se apagaban por las lágrimas secas, era su alma la que se había encerrado en una cáscara de silencio. Los días de Carlos eran todos iguales, se levantaba con la espalda entumecida por dormir mal, encendía la estufa de leña aunque no hiciera frío, preparaba un café que apenas probaba, y salía al huerto con pasos arrastrados, sin un objetivo claro. Arreglaba lo que no necesitaba arreglo, removía la tierra aunque no pensara sembrar nada. A veces simplemente se quedaba mirando la verja oxidada del jardín durante horas, sin saber por qué. Vivía en una especie de pausa infinita, como si estuviera esperando que algo, cualquier cosa, lo despertara. Pero no venía nadie. No tenía hijos, y los amigos que alguna vez compartieron su taller de mecánica ya se habían ido, física o emocionalmente. El taller, cerrado desde la muerte de Elena, aún conservaba su olor a aceite y metal. Sus herramientas estaban guardadas como reliquias, no por valor, sino por nostalgia. Aquel lugar había sido su vida. Pero desde el accidente, solo era un espacio detenido en el tiempo. A veces, por las noches, encendía una lámpara antigua y sacaba las cartas de su esposa. Las leía una a una, aunque ya se las sabía de memoria. «Te amo incluso cuando no estás», decía una. Carlos leía en voz alta como si aún pudiera oírlo. Después, doblaba la carta con la delicadeza con la que se envuelve un secreto y la guardaba, con manos que temblaban no de vejez, sino de soledad. Había dejado de hablar con la gente del pueblo. No es que no lo quisieran, pero él no respondía. En el mercado solo asentía con la cabeza, compraba pan y regresaba a su mundo. Algunos lo saludaban por costumbre, otros ya ni lo miraban. Era un hombre que se había convertido en sombra sin quererlo. Sin embargo, algo dentro de él aún se aferraba a la idea de que debía seguir. No sabía por qué. Quizá por costumbre. O quizá porque, en el fondo, aún esperaba que algo, alguien, le devolviera la voz que la muerte le había arrancado. Era un invierno tibio cuando sucedió. Carlos se había levantado más temprano de lo habitual. La estufa no encendía bien y necesitaba más ramas secas para calentar la casa. Salió al bosque cercano con su chaqueta raída y un cesto de mimbre. Caminó entre árboles viejos, por senderos que conocía desde niño, pero esa vez algo era distinto. El aire tenía una densidad extraña, como si el mundo estuviera a punto de decirle algo. Entonces lo oyó. No era el chillido de una ave, ni el ladrido de un perro. Era un gruñido sordo, arrastrado, lleno de dolor. Carlos se detuvo. El instinto le decía que debía irse, que lo que fuera que estaba ahí no era seguro. Pero la otra voz, esa que había estado dormida tanto tiempo, la que venía del pecho, le pidió que avanzara. Lo que encontró le cambió la vida para siempre. Pero eso vendría después. Por ahora, Carlos permanecía quieto, solo, en medio de los árboles, sin saber que ese día gris, igual a todos los anteriores, era en realidad el principio de algo extraordinario. El sonido lo condujo entre arbustos espesos, ramas crujientes bajo sus pies y un frío que no venía del clima, sino del presentimiento. Allí, en medio del barro húmedo y la hojarasca podrida, lo vio, una figura apenas reconocible, una criatura vencida por el abandono. No era un perro, como pensó al principio. Era algo más grande, más extraño. El corazón de Carlos se detuvo un segundo antes de asimilarlo. Frente a él, yacía un cachorro de león. Su cuerpo era apenas piel sobre huesos,
cubierto de barro, hojas secas y heridas mal cerradas. Tenía una pata torcida como una rama rota y el cuello marcado por cicatrices oscuras, como si hubiera estado encadenado. Su pelaje, que alguna vez fue dorado, ahora era una mezcla de gris tierra y costras. Pero lo que más impactó a Carlos fueron los ojos. Aquellos ojos no estaban vacíos. A pesar del sufrimiento, brillaban. No con fuerza, pero sí con vida. Una chispa. Un ruego silencioso. Un eco de resistencia. Carlos dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. Su mente se llenó de preguntas absurdas. ¿Un león en Portugal? ¿Cómo llegó aquí? ¿De dónde escapó? ¿Quién pudo hacerle esto? Pero las preguntas fueron rápidamente ahogadas por otra urgencia más fuerte: el cachorro se estaba muriendo. Lo supo al ver cómo jadeaba, al ver que intentaba levantarse solo para caer con el hocico hundido en el barro. No era un salvaje en busca de pelea. Era un ser que pedía ayuda sin palabras. No había tiempo para pensar. Carlos corrió a casa como si su cuerpo tuviera 30 años menos. Entró de golpe, rebuscó en el congelador carne cruda, llenó un balde con agua tibia, tomó una manta vieja del sillón y una linterna, por si anochecía. El corazón le martillaba el pecho. Mientras caminaba de regreso, recordaba la voz de su esposa diciéndole: donde hay vida, hay esperanza. Y ese animal, aunque roto, estaba vivo. Volvió al claro donde lo había encontrado. El cachorro no se había movido. Carlos se agachó lentamente, con la carne en la mano. Se la mostró a distancia. El pequeño león giró la cabeza con dificultad y olfateó. Sus ojos se entrecerraron como si evaluara si soñar de nuevo era seguro. Y entonces, estiró el cuello, apenas, y comió. Despacio. Con la dignidad de quien sabe que no debe desperdiciar lo que la vida le está ofreciendo. Carlos dejó la carne frente a él, le ofreció agua y envolvió su cuerpo tembloroso con la manta, sin acercarse demasiado. Se quedó allí, en cuclillas, sin moverse, observando cómo el animal bebía sorbo a sorbo. Luego, sin fuerzas, apoyó la cabeza en la tierra húmeda. No se resistió. No gruñó. No intentó huir. Solo cerró los ojos. Carlos lo miró largo rato y dijo en voz baja: no sé quién eres. No sé de dónde vienes. Pero si llegaste a mí, no pienso dejarte morir. Esa noche, la oscuridad fue menos fría, y el silencio no fue tan solitario. Algo había cambiado. En medio del bosque, un hombre y un león se habían encontrado, y con ese encuentro, también había nacido una promesa. Carlos no sabía nada sobre felinos salvajes, pero sí sabía lo que era estar roto, sentir que el mundo te ha dado la espalda. Y en los ojos de ese cachorro de león vio algo que reconoció al instante: la soledad. Lo llevó a casa envuelto en la manta como si cargara a un niño. El animal pesaba poco para su tamaño, lo cual solo confirmaba lo desnutrido que estaba. En el cobertizo de su patio trasero improvisó un rincón con paja seca, una vieja colchoneta, agua fresca, y un pequeño calefactor para mitigar el frío nocturno. Cada paso que daba lo hacía con delicadeza, no solo por el cachorro, sino por el miedo a equivocarse, a no ser suficiente, a fallarle. El león respiraba con dificultad. Las heridas en su cuello y en su pata trasera estaban abiertas, infectadas. Carlos limpió cada una con agua oxigenada, aguantando las quejas del animal, que a veces gruñía, pero nunca atacaba. Le hablaba todo el tiempo, con voz baja, con ternura, como si las palabras pudieran calmar más que cualquier medicina. Ya pasó, pequeño. Estás a salvo. Nadie más te va a lastimar. Le repitió eso tantas veces que parecía decírselo también a sí mismo. La comida fue otro reto. Durante los primeros días, el cachorro apenas comía. Vomitaba la carne o la masticaba con desgano.
Carlos se sentaba junto a él durante horas, ofreciéndole pequeños trozos con una cuchara, incluso lo alimentó con una jeringa mezclando caldo tibio y trozos triturados. Lo hacía con la dedicación de un padre. Dormía en el sillón del cobertizo, despertando cada 2 horas para comprobar que el león seguía respirando. Sus manos estaban llenas de arañazos, su espalda dolorida, pero su alma empezaba a sanar. Y entonces, una mañana, ocurrió el primer milagro. El cachorro se puso de pie por sí solo. No por mucho tiempo, apenas unos segundos, pero lo suficiente para mirar a Carlos con esos ojos ya no apagados, sino curiosos. Ese día, Carlos le puso nombre, Thor. No porque seas fuerte ahora, sino porque lo serás. Porque llevas dentro una tormenta dormida. El invierno fue duro, pero entre los dos resistieron. Carlos volvió a cortar leña, a cocinar con ganas, a escuchar música mientras limpiaba. Thor lo seguía con la mirada, luego con pasos lentos, y pronto con pequeñas carreras dentro del cercado que Carlos construyó con sus propias manos. Le puso una pileta de plástico, colgó sogas de los árboles, recicló juguetes de su viejo taller. Y Thor respondía con energía, con vitalidad, con alegría. Era como ver a un niño recuperando la risa después de una larga fiebre. Pero más que jugar, Thor aprendió a confiar. Se dejaba acariciar. Se dormía a los pies de Carlos. Ronroneaba, sí, ronroneaba, como un gato gigante cuando le hablaban. Se dejaba bañar con una manguera los días calurosos y lamía la cara de su cuidador en un gesto tan puro que derrumbaba cualquier barrera entre especie y especie. Carlos no lo decía en voz alta, pero lo sabía, Thor le había devuelto la vida. Desde la muerte de Helena, su esposa, nunca había vuelto a sentir ese impulso de levantarse con propósito. Nunca había vuelto a hablar tanto, a reír solo, a cuidar algo con tanto amor. No era solo un león. Era la oportunidad que la vida le daba de volver a empezar. Cada noche, antes de dormir, Carlos se sentaba junto a Thor, lo miraba y decía, gracias por no rendirte. Yo tampoco lo haré. Y aunque Thor no respondía con palabras, el brillo en sus ojos era todo lo que Carlos necesitaba para seguir. Porque a veces, el inicio de una nueva vida llega cuando menos lo esperas. A veces llega envuelto en garras, heridas y esperanza. La transformación fue lenta, pero constante. Cada día traía consigo un pequeño cambio, una mejora, una nueva muestra de confianza. Thor ya no era aquel cachorro frágil que apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo comenzó a ganar musculatura, su pelaje, al principio opaco y maltratado, empezó a brillar con un tono dorado que parecía encenderse con el sol de la mañana. Carlos lo miraba en silencio mientras comía, corría, jugaba, y, en el fondo, sentía un orgullo que no había sentido en años. Era como ver a un hijo crecer, como presenciar el renacer de algo que se había dado por perdido. Thor y Carlos desarrollaron una rutina tan natural que parecía que siempre habían vivido juntos. Por las mañanas, Carlos abría la puerta del cobertizo y Thor lo recibía con un gruñido suave, como un saludo matutino. Caminaban juntos hasta el huerto, donde Carlos recogía vegetales mientras Thor lo observaba tumbado a la sombra. A veces, el león se incorporaba y lo seguía, curioso, como si temiera perderse de algo importante. No se separaban más de unos metros. Si Carlos se agachaba a quitar malas hierbas, Thor se recostaba cerca. Si Carlos iba al bosque por leña, Thor lo acompañaba en silencio, atento a cada sonido del entorno. Lo más sorprendente no era solo el comportamiento de Thor, sino la conexión invisible que se formó entre ambos. No necesitaban hablar, no necesitaban gestos grandilocuentes. Bastaba una mirada, un suspiro, un silencio compartido. Carlos, que durante años había vivido en un aislamiento casi absoluto, empezó a contarle a Thor cosas que jamás había dicho en voz alta, sus recuerdos con Helena, sus miedos, sus sueños truncados. A veces hablaba durante horas, sabiendo que el león no respondía, pero también sabiendo que lo escuchaba.
Porque Thor no interrumpía, no juzgaba, simplemente estaba allí, presente, con esos ojos que parecían entender más de lo que cualquier humano podría. Los vecinos, al enterarse de la existencia del león, al principio se mostraron escépticos, incluso preocupados. Pero bastó que lo vieran una sola vez para que comprendieran que aquello no era una locura, sino un milagro. Thor no gruñía ni mostraba agresividad. Se acercaba con calma, olfateaba con respeto, se tumbaba cerca de los visitantes como un perro viejo que disfruta de la compañía. Los niños lo miraban con fascinación. Los adultos se quedaban sin palabras. Nadie entendía del todo cómo era posible, pero todos sentían que allí, en ese jardín sencillo de Setúbal, había algo sagrado. Carlos no buscaba fama. No grababa videos ni compartía su historia en redes. Pero la noticia corrió igual. Pronto, llegaron curiosos, reporteros, protectores de animales. Algunos querían denunciarlo, otros ofrecían ayuda. Carlos aceptó solo la que servía para mejorar la vida de Thor: comida de calidad, asesoría veterinaria, materiales para reforzar el cercado. Lo demás lo rechazaba con una sonrisa tranquila. Aquí no hay espectáculo, decía, hay una amistad que no necesita aplausos. Y esa amistad floreció. Carlos volvió a tocar la guitarra, algo que no hacía desde la muerte de Elena. Lo hacía cada tarde, sentado en el porche, mientras Thor descansaba junto a sus pies. Algunas veces, el león cerraba los ojos como si disfrutara de la música, como si esas notas le recordaran el lenguaje del corazón que ambos compartían. Era una paz que no se podía explicar. Una complicidad tejida sin palabras, solo con actos, con silencios, con cuidados mutuos. Porque Thor también cuidaba de Carlos. Cuando él tosía o caminaba más lento, el león se detenía. Cuando alguien nuevo se acercaba a la propiedad, Thor se mantenía alerta, no agresivo, pero presente, como una sombra protectora. Y Carlos, por su parte, sabía que cada día junto a Thor era un regalo. Le preparaba los alimentos con cariño, le cepillaba la melena, revisaba sus patas, hablaba con los veterinarios para asegurarse de que todo estuviera bien. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar ¿cómo es posible? Y empezó a decir, ojalá todos pudiéramos tener un Thor en nuestras vidas. Porque lo que nació de la compasión se convirtió en un testimonio vivo de lo que ocurre cuando alguien roto encuentra a otro roto, y en vez de huir, decide quedarse. Juntos, sanar. Juntos, volver a creer. La historia que durante meses había sido un secreto compartido entre Carlos y Thor empezó a salirse del pequeño jardín de Setúbal casi por accidente. Un vecino, impresionado por la escena cotidiana de un león caminando tranquilo junto a un hombre mayor mientras éste recogía frutas o podaba plantas, decidió grabar un breve video con su móvil. Lo subió a internet con el título, El hombre que vive con un león, sin imaginar lo que desataría. En cuestión de horas, las visualizaciones se contaban por cientos de miles. En días, millones de personas en todo el mundo estaban hablando de Carlos y Thor. Las imágenes eran tan conmovedoras como impactantes: un león adulto acostado a la sombra de una higuera, dejando que niños lo acariciaran sin un solo gesto de incomodidad, Carlos sentado junto a él, pasándole la mano por la melena mientras le leía en voz alta un libro viejo. Era algo que desafiaba todas las normas, todas las leyes de la lógica animal. ¿Cómo podía un depredador tan poderoso mostrarse así de dócil, así de humano? Pero la viralidad trajo consigo algo más que admiración. Una organización local de protección animal, alarmada por la posible peligrosidad de mantener un león en propiedad privada, envió inspectores al lugar. Llegaron sin anunciarse, con carpetas, formularios y caras tensas. Querían evaluar el entorno, al animal, a Carlos. No sabían qué esperar. Pero lo que encontraron los desarmó por completo. Thor no rugió ni mostró los dientes. Se acercó a los visitantes, los olfateó con calma, se sentó a 1 metro de distancia y permaneció observando, como si supiera que estaban allí para decidir su destino.
Carlos los recibió con la misma serenidad con la que atendía su huerto. Les ofreció agua, les mostró las instalaciones. Les habló con humildad y honestidad sobre cómo lo había encontrado, cómo lo había cuidado, cómo Thor lo había salvado a él tanto como él a Thor. Los inspectores lo escuchaban con una mezcla de escepticismo y asombro. Revisaron el espacio, era sencillo, pero impecablemente adaptado. Un cercado seguro, una zona de enriquecimiento ambiental con estructuras para trepar, juguetes grandes, una piscina improvisada para los días de calor. Revisaron los registros veterinarios, vacunas al día, análisis regulares, alimentación equilibrada. Thor estaba más sano que muchos animales de zoológico. Entonces llegó el momento de decidir. Y lo inesperado sucedió. La ONG, que en un principio había llegado para retirar al león, tomó una decisión sin precedentes: permitir que Thor permaneciera en el hogar de Carlos. Eso sí, bajo condiciones estrictas. Supervisión periódica. Asistencia veterinaria regular. Refuerzo de medidas de seguridad. Formación para Carlos sobre manejo de fauna exótica. Carlos aceptó todo sin dudar. No por miedo, sino por amor. Porque sabía que si quería seguir compartiendo su vida con Thor, tenía que hacerlo de la mejor manera posible. No quería esconderse. Quería demostrar que era posible vivir con respeto, con compasión, incluso entre especies que la naturaleza había separado por millones de años. La decisión fue anunciada públicamente y la reacción fue inmediata. Gente de todo el mundo empezó a enviar mensajes de apoyo. Médicos, psicólogos, profesores, cuidadores de animales, todos hablaban del vínculo extraordinario que se había formado entre ese hombre y ese león. Decían que Thor no era un animal domesticado, era un ser consciente de que había sido salvado, y que por eso elegía quedarse. No por hambre. No por debilidad. Por gratitud. Y así, el pequeño jardín de Carlos se convirtió en un símbolo. Ya no era solo un lugar con un león. Era un santuario vivo. Un espacio donde las reglas del mundo parecían invertirse, donde el más fuerte protegía al más frágil, y donde el más herido ofrecía consuelo al que alguna vez fue su salvador. El video que había empezado como una simple curiosidad terminó por cambiarlo todo. Y lo mejor, lo más poderoso, es que no era una historia inventada. Era real. Thor estaba allí, y todos los días, con cada rugido suave, con cada caricia de su melena, lo confirmaba. Lo que comenzó como un acto de compasión aislado fue tomando una forma inesperada, más grande y profunda de lo que Carlos jamás habría imaginado. A medida que más personas conocían la historia de Thor, no solo llegaban mensajes de admiración, sino también historias. Cartas de madres con hijos enfermos, de veteranos de guerra con traumas imborrables, de ancianos solos, de jóvenes que habían perdido el rumbo. Todos decían lo mismo: necesitamos un lugar así, donde el amor y la conexión rompan las reglas del miedo y la soledad. Y Carlos, que nunca se consideró un líder ni un visionario, entendió que su dolor, el de perder a Elena, el de sentirse vacío, podía transformarse en algo que diera vida. Con la ayuda de donaciones espontáneas y de voluntarios que comenzaron a llegar sin ser llamados, empezó a levantar algo más grande que un refugio. Lo llamó Refugio Thor, no por el león solamente, sino por todo lo que representaba: fuerza, renacimiento, coraje. No tenía grandes recursos ni construcciones modernas, pero tenía lo esencial. Tenía alma. Acondicionó espacios con sombra y colchonetas para los animales viejos o enfermos. Usó su viejo taller para convertirlo en una pequeña sala de atención médica. Donde antes había una huerta, ahora brotaban juegos hechos de madera reciclada para que los niños visitantes se sintieran en casa. Las paredes de la antigua cochera se llenaron de dibujos, fotos, palabras de aliento escritas por quienes pasaban. Todo el terreno se convirtió en un mapa de sanación, un camino para quienes habían olvidado cómo confiar. Y empezaron a llegar no solo animales heridos, sino también personas rotas.
Una niña que no hablaba desde la muerte de su hermano. Un hombre que dormía en su coche desde que lo perdió todo. Una madre que había intentado quitarse la vida. Carlos los recibía con el mismo gesto que le ofreció a Thor la primera noche, una manta, una bebida caliente y la frase, «Aquí estás a salvo». Thor, por su parte, se convirtió en el guardián silencioso del lugar. Ya no era solo el león de Carlos. Era el corazón del santuario. Su presencia era un bálsamo. Se acercaba con lentitud a quienes llegaban, se recostaba cerca, ofrecía su mirada profunda, y algo en esa mirada rompía muros invisibles. Gente que no hablaba comenzaba a llorar. Niños que temblaban de miedo se dormían abrazados a su costado. Veteranos con pesadillas encontraban en su respiración el ritmo para dormir sin sobresaltos. No había terapias estructuradas, ni médicos especializados. Lo que ocurría allí era más antiguo que todo eso. Era instintivo. Era humano. Era animal. Era real. Con el paso de los meses, el refugio Thor se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes necesitaban una segunda oportunidad. Carlos, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo. No de heroísmo, sino de entrega. Era el hombre que había salvado a un león, y al hacerlo, se había salvado a sí mismo. Era el testimonio viviente de que del dolor más oscuro puede nacer una luz que guíe a otros. A veces, en las tardes tranquilas, cuando el sol comenzaba a caer sobre el refugio y el viento movía suavemente los árboles, Carlos se sentaba en el viejo banco de madera junto a Thor y simplemente respiraban. Sin palabras. Sin promesas. Porque sabían que en ese silencio compartido, en ese espacio donde la vida y la muerte se habían tocado alguna vez, estaban construyendo algo eterno. Una historia que no solo se cuenta, se siente. Se vive. El día en que Carlos encontró a Rex, todo cambió otra vez, pero esta vez de forma distinta. No fue como con Thor. No hubo conexión inmediata, ni mirada de confianza, ni gratitud silenciosa. Lo que encontró en medio del bosque no era una criatura vencida, sino una que aún estaba atrapada en la furia de lo que había vivido. Rex, un pitbull cubierto de heridas, con cicatrices viejas y nuevas, jadeando enredado entre alambres oxidados, representaba una batalla completamente diferente. No pidió ayuda. No la aceptó. Solo gruñía, herido, confundido y con los ojos cargados de algo que Carlos reconoció al instante, miedo convertido en agresión. Aún así, no lo dejó. A pesar del instinto, del peligro, del presentimiento oscuro que le apretaba el pecho, Carlos lo cargó en silencio, lo envolvió con una manta y lo llevó al refugio. Lo acostó en el antiguo cobertizo, el mismo lugar donde Thor había pasado sus primeros días de recuperación. Le limpió las heridas como antes, con las manos temblorosas y una voz suave, hablándole como si pudiera desactivar el dolor solo con palabras. Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. Pero esta vez, no hubo respuesta. Rex comía sin mirar, dormía con un ojo abierto, se alejaba cuando Carlos intentaba acercarse demasiado. Y lo más difícil de todo, cuando Thor se acercaba, él gruñía. Bajo, con una vibración contenida que presagiaba tormenta. Carlos creyó, durante los primeros días, que solo era cuestión de tiempo. Que, como con Thor, el cariño vencería. Pero algo era distinto. Thor observaba todo con su sabiduría silenciosa, pero no intervenía. Sus ojos, por primera vez, mostraban una chispa de desconfianza. No hacia Carlos, sino hacia el nuevo huésped. Carlos lo notó. Lo sintió. El equilibrio que había logrado construir se tambaleaba. Y sin embargo, seguía intentando. Rex no era un monstruo. Era una víctima más. Alguien que también necesitaba sanar. Pero el corazón del refugio latía con una delicadeza que no estaba lista para soportar esa nueva carga.
Era como si la herida que traía Rex no estuviera solo en la piel, sino en el aire. Pesaba. Enrarecía. Afectaba todo. Carlos no quiso rendirse. Le hablaba, le ponía música, le enseñaba fotos, cocinaba a su lado, le leía fragmentos del diario donde había contado su historia con Thor. Pero Rex no cambiaba. Su silencio era diferente, no era paz, era distancia. Un muro que parecía hecho de años de crueldad. Thor, por su parte, se volvía más callado, más vigilante, como si su papel de protector se hubiera activado de nuevo. Dormía menos. Caminaba más. Nunca perdía de vista a Rex, como si esperara el momento en que tendría que intervenir. Carlos empezó a sentirse dividido. Por un lado, su instinto de rescatador, su promesa de nunca dejar a ningún ser herido atrás. Por otro, el presentimiento cada vez más fuerte de que algo no estaba bien. Thor le lamía las manos con más frecuencia. Lo observaba con una intensidad que hablaba sin palabras. Como si quisiera decirle que estuviera alerta. Que el corazón puede ser generoso, pero también debe saber cuándo proteger lo que ama. Los días siguientes fueron tensos. El aire se cargó de una electricidad invisible. El refugio seguía funcionando, seguían llegando visitantes, niños, ancianos, personas en busca de consuelo. Pero Carlos lo notaba, Thor ya no se tumbaba junto a todos. No dormía tan profundo. Y cada vez que Rex pasaba cerca, su cuerpo se tensaba. Y entonces supo la verdad que no quería admitir: a veces, no basta con querer salvar. A veces, hay heridas que no sanan con amor, sino que necesitan distancia. Y otras veces, el amor más difícil es aquel que sabe cuándo decir: hasta aquí. Carlos no sabía que el día de esa decisión se acercaba. Pero Thor, sí. Él siempre supo. Porque no todos los que sufren aprenden a sanar, y no todos los que son rescatados pueden convivir con la luz. Los días en el refugio comenzaron a teñirse de una calma artificial. Carlos mantenía su rutina, hablaba con ambos animales, cuidaba de sus heridas, limpiaba, cocinaba, y fingía que el equilibrio era posible. Pero en el fondo, algo lo mantenía inquieto, como si su instinto, ese mismo que lo había hecho detenerse aquel día en el bosque para salvar a Thor, le gritara que algo se acercaba. Rex ya no disimulaba su tensión. Caminaba con pasos cortos, rígidos, observando todo con un brillo cada vez más oscuro en los ojos. Aceptaba la comida, pero no la compañía. Gruñía cada vez que Thor se acercaba. Y más de una vez, se quedó quieto, mirándolo fijamente desde lejos, como si midiera cada centímetro de su fuerza. Thor, por su parte, ya no era el león que dormía sin preocupaciones bajo la higuera. Se mantenía alerta, atento. Sus pasos eran suaves, su respiración medida. No respondía a las provocaciones, pero tampoco las ignoraba. Miraba a Rex con una paciencia que parecía ancestral, como si entendiera algo que los humanos no podían ver, que no todos los dolores se curan, que no todas las criaturas llegan para quedarse. Y aún así, Thor vigilaba. No por temor, sino por amor. Por proteger lo que había ayudado a construir. Carlos no quería verlo. Quería creer. Quería confiar. Pero el aire del refugio ya no era el mismo. La gente que venía notaba la diferencia. Algunos niños ya no se acercaban tanto. Los gatos se escondían más. Incluso los pájaros en el alero parecían volar menos bajo. Era como si la naturaleza entera presintiera que algo, en cualquier momento, podía romperse. Y ese momento llegó. Una tarde calurosa, con el sol colándose a través de las ramas secas del jardín, Carlos decidió tomar un descanso en la vieja mecedora de madera del porche. Sostenía un vaso de limonada en la mano izquierda, mientras su brazo derecho, aún con las marcas de una vieja caída, descansaba sobre el respaldo. Thor estaba acostado a unos metros, somnoliento,
con los ojos entrecerrados. Todo parecía en calma. Hasta que un crujido seco cortó el aire. Carlos apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando Rex emergió desde la sombra del cobertizo, sus ojos desfigurados por una rabia que ya no era solo animal, sino casi demoníaca. El pitbull corrió directo hacia él. No hubo aviso. No hubo gruñido. Fue un estallido. Carlos trató de levantarse, pero antes de poder hacerlo, los colmillos del perro ya estaban clavados en su pierna. El vaso cayó y se hizo añicos en el suelo. La silla se volcó. Carlos gritó, no de dolor, sino de terror puro. Rex tiró de su pierna, sacudiéndolo con una violencia que parecía imposible para su tamaño. El viejo cuerpo de Carlos cayó contra los escalones del porche, y cuando intentó cubrirse el rostro, Rex ya estaba encima, buscando su garganta. Y entonces, el mundo rugió. Un sonido que no venía de la tierra ni del cielo, sino de un lugar más profundo, del alma misma de la selva. Un rugido que partió el aire en dos. Que hizo temblar los cristales de las ventanas. Que silenció los pájaros y detuvo el viento. Thor. Lo que siguió fue un destello de furia controlada, de poder ancestral. El león se lanzó como una tormenta viva, con una precisión que solo da el amor convertido en coraje. Golpeó a Rex con una embestida que lo levantó del suelo y lo lanzó varios metros más allá. El perro cayó entre las piedras, aturdido, pero aún con la mandíbula apretada y los ojos rojos de rabia. Se levantó, gruñendo, e intentó lanzarse de nuevo, pero esta vez, Thor lo bloqueó. No con violencia, sino con autoridad. El león se paró frente a Carlos, entre su cuerpo herido y el atacante. No rugía. No mostraba los dientes. Solo lo miraba. Un silencio tenso cayó sobre el patio. Rex intentó un último avance, pero Thor no se movió. Solo bajó la cabeza, tensó los músculos y dejó salir un segundo rugido, más bajo, más firme. Un rugido que no pedía. Ordenaba. Rex se detuvo. Se quedó quieto, retrocedió un paso, luego otro. Y al final, bajó la cabeza y huyó hacia el cobertizo. Carlos, sangrando, con el cuerpo entumecido, solo pudo mirar al león. Thor se acercó con cuidado, se agachó a su lado y lamió suavemente la sangre de su mejilla. No había miedo en sus ojos. Solo un amor inmenso, salvaje y puro. Carlos extendió una mano temblorosa y la apoyó en su melena. Gracias, susurró, con un hilo de voz. Me salvaste, otra vez. Y en ese instante, supo con una certeza absoluta que la vida le había regalado algo que pocos llegan a conocer, una amistad más allá de las palabras, una lealtad más allá de las especies. Un milagro. La recuperación fue larga, dolorosa, llena de noches sin sueño y días con el cuerpo adolorido. Carlos permaneció una semana en el hospital con puntos en el brazo, costillas fisuradas y moretones que cubrían casi todo su torso. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, sino el alma. Una mezcla de culpa y gratitud lo consumía, culpa por no haber visto venir el peligro a tiempo, por haber creído que podía salvarlo todo solo, gratitud infinita por aquel rugido que le había devuelto la vida. Pensaba en Thor cada minuto. ¿Estaba bien? ¿Cómo reaccionó cuando se lo llevaron? ¿Lo buscaría? Los mensajes no paraban de llegar. Gente de todo el país, y del extranjero, le escribía cartas, enviaba flores, compartía su historia, grababa videos de apoyo. Carlos no entendía cómo su pequeño rincón del mundo se había vuelto tan grande de un momento a otro. Pero solo le importaba una cosa, volver. Volver a su casa, a su jardín, a su higuera, y sobre todo, a él. Cuando por fin lo dieron de alta, Carlos regresó en una ambulancia. El camino se le hizo eterno. Llevaba el brazo izquierdo inmovilizado y una venda en el pecho, pero su mirada estaba fija al frente.
El portón de su casa se abrió lentamente, y el silencio pareció tomar el aire entero. No había niños, ni vecinos, ni curiosos. Solo la brisa movía las ramas secas. Entonces, en medio del jardín, bajo la luz suave de la tarde, lo vio. Thor estaba allí, de pie, inmóvil, como si lo hubiese estado esperando desde el primer día. Como si supiera la hora exacta en que regresaría. No se movió al principio, solo lo miró. Unos segundos eternos de reconocimiento. Y luego, como empujado por una emoción demasiado grande para contener, caminó hacia él. Con paso firme, majestuoso, con la cabeza gacha y la respiración profunda. Cuando estuvo a apenas 1 metro, se detuvo. Carlos bajó con ayuda del enfermero, casi sin poder mantener el equilibrio, y dio 2 pasos hacia él. Thor no rugió. No empujó. Solo bajó la cabeza, cerró los ojos y se recostó frente a él, como había hecho tantas veces antes, pero ahora con una ternura distinta. Carlos se arrodilló, aunque le doliera el cuerpo entero, y apoyó su frente contra la melena espesa y cálida de Thor. «Estoy vivo por ti», le susurró, sin necesidad de ser comprendido con palabras. «Me salvaste otra vez». El silencio fue sagrado. No era un reencuentro, era una promesa. Un pacto silencioso entre 2 almas que se habían rescatado mutuamente más de una vez. Carlos sabía, sin necesidad de juramentos, que jamás podría agradecer lo suficiente lo que ese león había hecho por él. Pero también sabía que no hacía falta. Thor no pedía nada. Solo estaba allí, fiel como siempre, como si cuidar de Carlos fuera su propósito más profundo. Los días siguientes fueron lentos pero reparadores. Carlos no podía moverse mucho, pero Thor lo acompañaba en todo. Se acostaba junto a su silla, lo ayudaba a levantarse apoyando la trompa en su espalda, lo vigilaba mientras dormía. Y Carlos, entre curaciones y dolores, hablaba con él como si le contara todo lo que le pasaba por dentro. Le hablaba de Helena, de los años oscuros, del miedo que sintió, de lo que sintió al escuchar ese rugido. Una noche, bajo el cielo estrellado de Setúbal, Carlos levantó su copa de té y miró al león dormido junto a él. «Te prometo algo, Thor. Si tú me diste una nueva vida, yo voy a usarla para darles vida a otros». Fue esa noche, bajo esa promesa, que nació lo que más tarde se convertiría en el alma de su existencia, el refugio Thor. Pero esa, ya es otra parte de la historia. Con el paso de los años, lo que comenzó como un acto de compasión entre un hombre roto y un cachorro de león moribundo se convirtió en un símbolo viviente de esperanza. El refugio Thor no era solo un lugar, era un corazón palpitante que reunía a quienes habían perdido algo esencial, la fe en la vida. Allí llegaban animales heridos, pero también personas. Ancianos olvidados, veteranos de guerra, niños con enfermedades terminales, madres solas, hombres y mujeres con cicatrices que no se veían por fuera. Todos eran recibidos por un entorno en el que el silencio tenía significado y el amor no necesitaba palabras. Carlos, con el brazo ya marcado de por vida por el ataque de Rex, solía decir que cada cicatriz era una historia. Y que su mayor honor era haber sido elegido por un ser que no conocía el ego, el rencor ni la mentira. Thor se convirtió en algo más que un león. Era una presencia, una figura espiritual que parecía comprender el sufrimiento de los demás solo con una mirada. Se acercaba con cuidado a quienes más lo necesitaban, se recostaba a su lado, y en muchos casos, bastaba con eso. Había algo en él, algo profundo, como si el dolor que alguna vez sintió le hubiera enseñado a reconocerlo en otros. El santuario comenzó a recibir apoyo. Llegaron veterinarios voluntarios, terapeutas, maestros, gente de todo el mundo queriendo ser parte de lo que ahí sucedía. Se plantaron más árboles, se construyeron pequeñas cabañas para los visitantes, se crearon programas de interacción con animales rescatados, todo supervisado por Carlos, que había vuelto a encontrar propósito. Y aunque su cuerpo envejecía,
Su espíritu estaba más vivo que nunca. Thor, ya anciano, caminaba menos, dormía más. Pasaba las tardes bajo la higuera que Carlos había plantado años atrás, su árbol favorito. Allí se quedaba por horas, observando el horizonte, como si supiera que su tiempo en la tierra se estaba acabando. Sus ojos aún brillaban, pero con una luz más suave, como si cada parpadeo llevara el peso de muchas almas sanadas. Una mañana, cuando el cielo todavía estaba teñido de tonos naranjas y violetas, Carlos se levantó con una sensación distinta. No de urgencia, sino de pausa. Tomó su café y fue hasta la higuera. Allí estaba Thor, acostado, sereno, con las patas recogidas bajo el cuerpo, respirando lentamente. Carlos se sentó junto a él, sin decir nada. Le acarició la melena con manos temblorosas, mientras el viento apenas movía las hojas. Thor abrió los ojos una vez más. Miró a Carlos con esa intensidad que solo él tenía. Luego, como si le entregara su última palabra sin pronunciarla, apoyó su hocico sobre su pierna. Cerró los ojos. Y nunca más los volvió a abrir. Carlos no lloró. No hizo falta. El silencio de ese momento fue el más elocuente de su vida. Los pájaros no cantaron. El aire no se movía. Era como si todo el refugio entendiera que un guardián se había ido. Un alma había ascendido. La noticia recorrió el mundo. Medios, fundaciones, personas que alguna vez visitaron el santuario dejaron cartas, flores, recuerdos. Algunos escribían que Thor los había ayudado más que años de terapia. Que su presencia les había devuelto algo que creían perdido para siempre. Carlos, por su parte, se tomó un tiempo en soledad. Caminaba todos los días al árbol, se sentaba y hablaba con él. No lo hacía por costumbre, sino porque en lo más profundo de su corazón, sabía que esa conexión no podía romperse. Y no se rompió. Hoy, el refugio Thor sigue en pie. Con nuevos cuidadores, nuevas generaciones de animales rescatados, y un mural enorme en la entrada, la imagen de un hombre acariciando a un león, con la frase que lo cambió todo: si un león puede amar, entonces nadie está perdido. Porque la historia de Carlos y Thor no fue una fábula, fue un recordatorio. De que el dolor no tiene especie. De que la compasión puede nacer en las grietas más profundas. Y de que, a veces, los ángeles no bajan del cielo. A veces, tienen melena.